Capítulo 1. Los cimientos de la traición. Camila se despertó por primera vez en 3 años en una cama que no era de cemento frío ni estaba rodeada de muros grises. La luz del sol se filtraba por las cortinas de su pequeño departamento, un lugar que había alquilado con el poco dinero que le quedaba después de que su vida se derrumbara. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos, sintiendo el sabor amargo de la libertad, una mezcla de alivio y dolor. El rostro de Alex apareció en su mente, y el recuerdo de sus últimas palabras resonó como un eco. Camila, entiende que esto es lo mejor. Estamos hablando de mi carrera, si me amas, harás esto por mí. Ella había amado a Alex, había creído en él más que en nadie, y eso la había llevado a sacrificarlo todo, su reputación, su libertad, su dignidad. Pero ya no más. El dolor que había soportado durante los 3 años en prisión se había transformado en una determinación fría y afilada. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer con el futuro, y Alex pagaría por lo que le había hecho. Pero lo que había visto al salir de prisión había sido un golpe más profundo de lo que esperaba. La imagen de Alex besando a Victoria, su hermanastra, en televisión seguía atormentándola. ¿Cómo había sido tan ciega? Días después, Camila se incorporó a un nuevo trabajo en una pequeña firma de consultoría financiera. El trabajo era modesto en comparación con su antigua posición, pero era un comienzo. Necesitaba tiempo para recomponer las piezas de su vida y planear su próximo movimiento. Aunque todo el mundo la miraba con curiosidad y algunos susurraban a sus espaldas, ella se mantuvo firme, con la cabeza alta. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su escritorio, una voz profunda la interrumpió. «Perdona, Camila, ¿cierto?» Ella levantó la vista y se encontró con un par de ojos castaños que la miraban con calidez y una sonrisa sincera. El hombre era alto, de cabello oscuro y mandíbula marcada, vestido de manera elegante pero sin ostentación. «Sí, soy yo», respondió ella, tratando de ocultar la sorpresa en su voz. «Soy Lucas, trabajo en el área de proyectos. Quería darte la bienvenida al equipo. Si necesitas algo, no dudes en preguntarme», dijo, extendiendo una mano firme y amable. Camila le devolvió la sonrisa, agradecida por un gesto de amabilidad que se sentía raro y valioso en un mundo que la había visto con desprecio durante tanto tiempo. «Gracias, Lucas. Lo tendré en cuenta». Cuando Lucas se alejó, Camila notó que había algo familiar en él, una chispa en su mirada que removía recuerdos difusos. Pero antes de que pudiera ahondar en esa sensación, volvió a concentrarse en sus planes. La venganza no podía esperar. El regreso de Camila al mundo exterior no había pasado desapercibido. Alex había recibido informes de que ella había salido de prisión, y aunque al principio se mostró tranquilo, una inquietud creciente empezó a corroerlo. Sabía de lo que Camila era capaz, después de todo, la había conocido en sus mejores y peores momentos. «¿Estás preocupado?», preguntó Victoria, enredando un mechón de su cabello rubio entre sus dedos mientras observaba el reflejo de Alex en el espejo. «No. Camila ya no tiene nada», respondió él, sin mirarla. Pero la verdad era otra. La sombra de la culpa y el miedo lo perseguían, aunque se esforzara por ignorarla. En los meses que siguieron, Camila y Lucas comenzaron a compartir más momentos juntos, trabajando codo a codo en proyectos y ocasionalmente compartiendo un café. La calidez de Lucas se convirtió en un refugio inesperado. Había algo en el que despertaba en Camila una chispa que pensó que había perdido. Pero el dolor del pasado seguía latente, y ella mantenía sus barreras levantadas, recordándose que no podía permitirse ser vulnerable de nuevo. Una tarde, durante una reunión, un comentario de Lucas la sacó de sus pensamientos. «Es curioso, ¿sabes? Hace algunos años estuviste en la misma conferencia a la que yo asistí. Eras la oradora estrella. Me sorprendió verte aquí, pero decidí que era mejor esperar a que lo mencionaras tú misma». Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Lucas la conocía de antes? Trató de recordar, pero los detalles se le escapaban. Debió ser hace mucho. «La vida cambia de manera inesperada, ¿no?», respondió, esquivando la pregunta con una sonrisa tensa. «Sí, a veces para bien, otras para mal. Pero siempre podemos decidir qué hacer con lo que nos queda», dijo Lucas, con una seriedad que la hizo mirarlo con atención. Por primera vez,
Camila se permitió imaginar que quizá, después de todo, no estaba sola. Quizás Lucas era algo más que un colega amable. Pero las dudas seguían ahí, ¿podría confiar en él? ¿Sería Lucas parte de su pasado de una manera que ella había olvidado? Mientras tanto, Alex comenzaba a notar pequeños inconvenientes en su vida. Informes que desaparecían, reuniones que no se realizaban según lo planeado. Su mundo, construido sobre mentiras y traición, comenzaba a mostrar fisuras. Y aunque aún no lo sabía, la mano que estaba detrás de esos cambios pertenecía a la misma mujer a la que había traicionado, Camila. Ella movía las piezas con cuidado, asegurándose de que cada acción fuera precisa y que cada golpe minara lentamente la confianza de Alex. Sabía que debía ser paciente, que la venganza era un plato que se servía frío. Y mientras Alex luchaba por mantener su imagen y sus logros, la verdadera amenaza se acercaba, una que no había previsto. Lucas, por otro lado, continuaba acercándose a Camila, con la esperanza de ayudarla a encontrar algo más allá de la venganza. Porque aunque ella no lo recordara del todo, él sabía perfectamente quién era Camila y cuánto había admirado su determinación y valentía en el pasado. Estaba dispuesto a ser el apoyo que ella necesitaba, pero también un desafío a su búsqueda de justicia. Camila tenía dos caminos frente a ella, uno que la llevaba a la venganza que tanto anhelaba y otro que la llevaba hacia un amor que podría sanar las heridas más profundas. Capítulo 2. Trazos de venganza y sombras del pasado. Camila se sumergió en la rutina del trabajo mientras, en el fondo, trazaba cuidadosamente su plan. Había aprendido, en los 3 años que pasó en prisión, que la paciencia era su mejor aliada. Cada noche revisaba los movimientos de Alex y Victoria, siguiendo sus huellas a través de las redes sociales y noticias empresariales. La pareja parecía vivir en un mundo de lujo y reconocimiento, disfrutando de la posición que Alex había consolidado con la traición que la llevó a la cárcel. El rostro sonriente de Victoria en las fotos le revolvía el estómago. Su propia hermanastra, alguien con quien había compartido su niñez y a quien había confiado sus secretos, se había convertido en cómplice de la mentira que le había robado todo. Sin embargo, la venganza de Camila no sería una explosión de ira, sería un plan meticuloso que erosionaría la fachada de perfección que Alex había construido. Sabía que debía ser cuidadosa. Una jugada precipitada podría arruinarlo todo. Mientras tanto, la relación con Lucas seguía avanzando. Camila no podía negar que Lucas era un punto de luz en sus días oscuros. Se sentía cómoda con él, y a pesar de sus intentos por mantener la guardia alta, Lucas lograba romper sus defensas con su bondad genuina y sentido del humor. Él siempre parecía tener tiempo para escucharla y entenderla sin juzgar. Una noche, después de una larga jornada en la oficina, Lucas la invitó a cenar en un pequeño restaurante que había descubierto cerca del trabajo. Era un lugar acogedor, con luces tenues y música suave en el fondo. La conversación fluía con naturalidad, y por un momento, Camila sintió que las cicatrices de su pasado comenzaban a sanar. Sé que no hablamos mucho de nuestras vidas fuera del trabajo, pero me gustaría saber más sobre ti, Camila, dijo Lucas, mirándola con esos ojos que parecían ver más allá de sus respuestas superficiales. Camila se quedó en silencio por un momento, jugueteando con el borde de su copa de vino. No hay mucho que contar. Los últimos años han sido complicados, respondió con una sonrisa amarga. Lucas inclinó la cabeza, entendiendo que había tocado un tema delicado. A veces, las partes complicadas de nuestra vida son las que más nos enseñan, dijo en un tono que, por primera vez, dejó entrever que él también cargaba con su propia historia. La confesión implícita de Lucas hizo que Camila sintiera una punzada de curiosidad y empatía. No estaba acostumbrada a que alguien se abriera de esa manera con ella, y menos aún después de lo que había pasado. Los días siguieron, y Camila empezó a notar cambios en la empresa de Alex. Algunos de los proyectos más grandes que habían impulsado su ascenso comenzaron a fallar. Pequeñas fallas, detalles que se pasaban por alto y que acumulaban problemas. Sabía que Alex era un hombre que odiaba perder el control, y ver cómo la incertidumbre se infiltraba en su vida era un placer frío y calculado. Victoria, por su parte, mostraba su rostro más amable en público, pero Camila sabía que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía una persona ambiciosa y manipuladora. Recordaba cómo Victoria siempre había sido la niña mimada, la que conseguía todo con un parpadeo de ojos.
Pero esta vez, Camila estaba dispuesta a hacer la piedra en su zapato. Una noche, mientras revisaba algunos documentos antiguos relacionados con las cuentas de Alex, recibió un mensaje de texto de un número desconocido: sé lo que estás buscando. Podría ayudarte si estás dispuesta a escucharme. L. El corazón de Camila se aceleró. ¿Quién era L? ¿Era una trampa o una oportunidad inesperada? Decidió arriesgarse y respondió: ¿quién eres? La respuesta llegó poco después: un viejo conocido que quiere ver caer a los mismos enemigos que tú. Mañana, 8 de la tarde en el café de la esquina de tu trabajo. Si no vienes, entenderé que no confías. Al día siguiente, Camila llegó al café minutos antes de las 8. Miró alrededor, buscando a alguien que pudiera ser L. El nerviosismo corría por sus venas. Cuando la puerta se abrió, entró Lucas. Ella parpadeó, sorprendida al verlo. ¿Lucas? ¿Eres tú el que me escribió?, preguntó, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Él asintió, sentándose frente a ella con una expresión seria. Lo siento por el misterio. No quería que supieras que era yo hasta estar seguro de que podía confiar en ti, y tú en mí. Camila se recostó en su silla, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Lucas estaba involucrado? ¿Cuál era su papel en todo esto? Hace algunos años, trabajé en un proyecto que fue saboteado, y mi equipo fue despedido injustamente. No lo supe hasta mucho después, pero todo apuntaba a que Alex estuvo involucrado. Cuando te vi entrar a trabajar en la empresa, recordé lo que te había sucedido y decidí averiguar más, dijo Lucas, sus ojos reflejando la determinación y el dolor de alguien que había sufrido a manos del mismo enemigo. El corazón de Camila latía con fuerza. No solo no estaba sola, sino que Lucas, el hombre que la había hecho sentir esperanza, compartía una conexión con su historia más profunda de lo que ella había imaginado. Si realmente quieres derribar a Alex y a Victoria, puedo ayudarte. Pero debes saber que no será fácil, y tendrás que confiar en mí, dijo Lucas, extendiendo su mano sobre la mesa. Camila miró su mano, dudando solo por un momento antes de colocar la suya encima. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la venganza no era solo suya, y que en ese camino hacia la justicia y la redención, podría encontrar algo más de lo que había esperado: amor y un futuro. Capítulo 3. Tejiendo la red. Camila dejó el café esa noche con una mezcla de alivio y sorpresa. Lucas, el hombre que había aparecido en su vida como un rayo de esperanza, resultó ser mucho más de lo que ella había imaginado. Saber que no estaba sola en su cruzada contra Alex y Victoria era un consuelo inesperado, pero también un recordatorio de lo delicado que sería cada paso de su plan. No se trataba solo de su propia venganza, ahora había más en juego. Al día siguiente, Lucas y Camila comenzaron a reunirse en secreto para compartir información y planificar sus movimientos. En las horas que pasaban juntos, entre informes confidenciales y grabaciones, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Lucas le contaba sobre el proyecto que había llevado a la quiebra de su equipo, de cómo Alex había manipulado contratos y desviado fondos para ascender en la empresa. Camila escuchaba atentamente, cada palabra añadiendo un ladrillo al muro de ira que se levantaba en su interior. Una noche, mientras revisaban un archivo en el departamento de Lucas, Camila se detuvo, observándolo. La luz tenue de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro concentrado. Había algo en la manera en que Lucas la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, un atisbo de algo más que complicidad. ¿Por qué me ayudas, Lucas?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Lucas levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Dejó el archivo sobre la mesa y se acercó a ella, sus ojos reflejando sinceridad. No solo es por Alex. Al principio, era un deseo de justicia, de hacer que él pagara por lo que le hizo a mi equipo y a mí. Pero contigo, es diferente. Quiero que recuperes lo que te quitaron y que encuentres algo más que venganza en este proceso, dijo, su voz cargada de una emoción que hizo que el corazón de Camila se acelerara. Ella lo miró, sin saber qué decir. Había pasado tanto tiempo protegiéndose que la idea de dejar entrar a alguien la aterraba, pero Lucas parecía estar dispuesto a quedarse, incluso cuando las cosas se volvieran peligrosas. Mientras tanto, la fachada de éxito de Alex comenzaba a mostrar grietas.
Los fallos en los proyectos y las filtraciones anónimas sobre contratos fraudulentos empezaban a levantar sospechas entre los directivos de la empresa. Victoria, que había notado el cambio en Alex, lo confrontó una noche mientras revisaba los informes en casa. ¿Qué está pasando, Alex? ¿Por qué todo se está viniendo abajo? Preguntó, su tono agudo y cargado de frustración. No lo sé, Victoria. Pero esto no es coincidencia. Camila está detrás de esto, lo sé, respondió Alex, apretando los dientes mientras un escalofrío de preocupación recorría su espalda. Victoria frunció el ceño. La idea de que su hermanastra, a quien había subestimado durante tanto tiempo, pudiera ser una amenaza, la enfurecía. Entonces más vale que la detengas antes de que destruya todo lo que hemos conseguido. Camila y Lucas dieron su primer golpe fuerte al difundir pruebas contundentes de las irregularidades de Alex a algunos miembros clave de la junta directiva. Las repercusiones fueron inmediatas, una auditoría interna fue anunciada, y Alex comenzó a recibir llamadas y visitas inesperadas. Sabía que su tiempo se estaba agotando, y la imagen que había construido tan meticulosamente comenzaba a desmoronarse. Un día, mientras Camila y Lucas caminaban por un parque después de una reunión, él se detuvo y la tomó de la mano. Camila, esto es solo el principio. Las cosas pueden ponerse feas, y si decides seguir adelante, podría haber consecuencias para ambos. Ella lo miró, sintiendo la intensidad en sus palabras y la preocupación en sus ojos. Lo sé, Lucas. Pero he estado en el infierno y he vuelto. No me detendré ahora. Y contigo a mi lado, sé que no lo haré sola. Lucas sonrió y, en un gesto inesperado, se inclinó y la besó. Fue un beso que hablaba de promesas, de apoyo y de un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. Cuando se separaron, ambos supieron que habían cruzado una línea, y que ya no se trataba solo de venganza, había algo más, algo que los unía de una manera que no podían ignorar. Mientras tanto, Alex estaba al borde del colapso. Las reuniones con la junta se volvieron más tensas, y los rumores sobre una posible destitución se esparcían como fuego. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una copia de un correo electrónico que él mismo había enviado años atrás, en el que detallaba el desvío de fondos y las tácticas para culpar a Camila. El sudor frío recorrió su frente. Sabía que, si eso salía a la luz, no solo perdería su puesto, sino que enfrentaría cargos legales. Pero lo que más lo aterrorizaba era saber que Camila estaba dispuesta a llegar hasta el final. Y ahora, más que nunca, sentía que la había subestimado. Victoria lo encontró horas más tarde, sentado en el suelo, con el sobre aún en las manos. ¿Qué pasa, Alex? Preguntó, pero al ver la expresión en su rostro, supo que estaban en serios problemas. Camila no ha terminado, y si no hacemos algo, seremos nosotros los que terminemos destruidos. La última etapa del plan de Camila estaba a punto de comenzar. Los documentos más incriminatorios estaban listos para ser enviados a la prensa y las autoridades, y Lucas estaba a su lado, asegurándose de que nada se interpusiera en su camino. Pero mientras se preparaban para dar el golpe final, Camila sintió una mezcla de triunfo y miedo. La venganza estaba cerca, pero el futuro que vendría después seguía siendo incierto. Sin embargo, sabía que, pase lo que pase, Lucas estaría a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo pensaba en el pasado y en el dolor, sino en la posibilidad de un futuro donde pudiera encontrar la paz y el amor que siempre había deseado. Capítulo 4. Las consecuencias del pasado. El amanecer de un día decisivo llegó, trayendo consigo una tensión palpable en el aire. Camila y Lucas se reunieron en un café apartado, revisando por última vez los detalles de su plan. En sus manos tenían la llave para derrumbar el imperio que Alex y Victoria habían construido a costa de traiciones y mentiras. Esta es nuestra última oportunidad de retroceder, dijo Lucas, aunque sabía la respuesta antes de que Camila pudiera hablar. Camila, con los ojos fijos en los documentos y las pruebas que habían reunido, levantó la vista y le dedicó una sonrisa pequeña pero decidida. Lucas, esto no es solo venganza. Es justicia. Y si no lo hacemos, ellos seguirán destruyendo vidas, respondió, tomando su mano por un breve momento, como para recordarse a sí misma que no estaba sola en esto. En la empresa, el ambiente era de desconcierto.
La auditoría interna que había comenzado a raíz de las filtraciones estaba empezando a sacar a la luz las primeras irregularidades. Alex caminaba por los pasillos como una sombra, incapaz de evitar las miradas sospechosas y las conversaciones en voz baja. Victoria trataba de mantener la calma, asegurándose de que su sonrisa no vacilara, pero por dentro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Aquella mañana, mientras revisaban los informes en su oficina, Alex recibió una llamada. ¿Alex Torres? Hablamos del canal de Noticias Central. Estamos por publicar un reportaje basado en documentos que han llegado a nuestras manos. ¿Tienes algo que decir antes de que salga al aire? La voz del periodista al otro lado de la línea sonaba cargada de profesionalismo, pero también de anticipación. Alex colgó el teléfono, su mano temblando. Las pruebas habían llegado a la prensa, y era cuestión de tiempo antes de que todo se hiciera público. Horas más tarde, Camila y Lucas estaban en la sala de ella, observando cómo las noticias informaban sobre la corrupción en la empresa. Un presentador con el semblante serio explicaba con detalle las pruebas que incriminaban a Alex y mencionaba cómo había implicado a su propia esposa para evitar la justicia. El caso ha generado una reacción inmediata, y las autoridades han anunciado una investigación formal, anunció el periodista, mientras las imágenes de Alex y Victoria aparecían en la pantalla, capturadas en momentos de confusión y enojo. Camila dejó escapar el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lo habían logrado. La verdad estaba fuera, y ya no había vuelta atrás. Lucas se acercó, colocó una mano en su hombro y la miró a los ojos. Lo hiciste, Camila. Has recuperado tu voz y tu dignidad. Ella asintió, sintiendo una mezcla de alivio, dolor y, sorprendentemente, paz. Pero antes de que pudieran decir más, el teléfono de Lucas sonó. Era un mensaje de un contacto en la empresa: Alex y Victoria han desaparecido. Nadie sabe a dónde fueron. En un lujoso hotel a las afueras de la ciudad, Alex y Victoria se encontraban en una habitación, planificando su huida. Alex, con el rostro desencajado, caminaba de un lado a otro mientras Victoria intentaba mantener la calma. Esto no puede estar pasando. Todo por culpa de esa mujer, exclamó Victoria, apretando los puños. Cálmate, Victoria. Ya tengo un plan. Nos iremos antes de que las autoridades nos encuentren, respondió Alex, aunque la desesperación en su voz delataba su creciente pánico. Esa noche, mientras Camila y Lucas evaluaban los próximos pasos, una llamada de un número desconocido interrumpió sus pensamientos. Camila, eres más astuta de lo que pensé. Pero esto no ha terminado. Si crees que voy a dejar que arruines todo sin luchar, estás muy equivocada. La voz de Alex sonó a través del teléfono, cargada de furia contenida. Camila sintió que el hielo recorría su columna, pero no dejó que el miedo se reflejara en su voz. Ya no tienes poder, Alex. Esta vez, es tu turno de perder, respondió antes de colgar. Lucas la observó, su expresión endurecida. No está acabado, Camila. Alex es peligroso, y lo sabes. Necesitamos estar un paso adelante. Camila asintió, decidida a no dejar que el miedo la paralizara. Si Alex quería luchar, ella estaba preparada. Pero esta vez, no estaba sola. Las autoridades lograron rastrear a Alex y Victoria gracias a una llamada anónima. La noticia de su arresto fue cubierta con el mismo fervor con el que se había anunciado el escándalo. Las imágenes de Alex, esposado y escoltado por la policía, fueron un recordatorio para todos de que nadie era intocable. Victoria, con el rostro demacrado, fue llevada en silencio, sin la altanería que la había caracterizado durante tanto tiempo. Su mirada se cruzó con la cámara por un momento, reflejando la derrota y la rabia. Camila y Lucas vieron la transmisión en directo desde el mismo café donde todo había comenzado. El alivio era tangible, pero también lo era la comprensión de que la venganza, aunque dulce, traía consigo un vacío que solo el futuro podría llenar. Lucas tomó la mano de Camila y la apretó con ternura. Es hora de dejar que el pasado quede atrás y empezar de nuevo. Camila lo miró, y por primera vez, la idea de un futuro sin la sombra del dolor parecía posible. Sabía que el camino hacia la verdadera paz sería largo, pero con Lucas a su lado, estaba dispuesta a recorrerlo. Epílogo: el precio de la libertad y la promesa de un nuevo comienzo.
La ciudad parecía diferente para Camila. Los mismos edificios, las mismas calles que antes le recordaban la traición y el dolor, ahora eran símbolos de supervivencia y renovación. Habían pasado meses desde que Alex y Victoria fueron arrestados, y la empresa donde él trabajaba se enfrentaba a una reestructuración completa. Las noticias sobre el juicio de Alex y Victoria fueron seguidas con morbo por todos, pero Camila ya no necesitaba ver más. Sabía que la justicia se estaba cumpliendo, y eso le bastaba. Lucas se había convertido en su constante, en su apoyo y en algo más que un simple compañero en su búsqueda de justicia. Él era la chispa que la mantenía en pie y que le recordaba que la vida no se trataba solo de lo que se pierde, sino de lo que se puede reconstruir. Un día de primavera, mientras paseaban por el parque que solían visitar para alejarse del caos de la ciudad, Lucas se detuvo bajo la sombra de un árbol y la miró con una sonrisa serena. Camila, han pasado muchas cosas en los últimos meses. Quería que supieras que, a pesar de todo, no me arrepiento de un solo momento a tu lado, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Camila se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Lucas, ¿qué estás? Él abrió la caja, revelando un anillo simple pero hermoso. Sus ojos castaños la miraban con la mezcla de seguridad y calidez que había aprendido a amar. Esto no es solo una pregunta sobre el futuro. Es una promesa de que en cada paso que des, estaré contigo. ¿Te gustaría caminar este camino conmigo, no solo como aliados, sino como compañeros de vida? Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni dolor. Eran de pura emoción y esperanza. Sin vacilar, asintió. Sí, Lucas. Sí, quiero caminar este camino contigo. El beso que compartieron bajo las ramas del árbol fue más que un simple gesto, fue la señal de un nuevo capítulo, uno donde el amor, la confianza y la superación personal eran los protagonistas. El juicio de Alex y Victoria resultó en una sentencia ejemplar para ambos. La red de corrupción y traición que habían tejido se deshizo ante las pruebas irrefutables que Camila y Lucas ayudaron a sacar a la luz. Cuando la sentencia fue leída en el tribunal, Camila estuvo presente, no por deseo de venganza, sino por cerrar ese capítulo de su vida. Alex la miró una última vez, y ella sostuvo su mirada, firme y sin rencor. Él apartó la vista, derrotado. Con el tiempo, Camila y Lucas se establecieron como una pareja sólida. Ella abrió un consultorio financiero independiente para ayudar a otras personas y empresas a evitar caer en las mismas trampas en las que ella misma había sido víctima. Su experiencia y fortaleza la convirtieron en una figura respetada, alguien que había renacido de las cenizas y que, en lugar de solo buscar venganza, había elegido crecer y sanar. Lucas, por su parte, se convirtió en su mayor apoyo y colaborador, ayudándola a construir una vida en la que ambos pudieran prosperar. Las noches ya no estaban marcadas por el insomnio y el miedo, sino por conversaciones sobre sueños futuros y risas compartidas. Una tarde, mientras preparaban una cena con amigos, Lucas la abrazó desde atrás, apoyando su barbilla en su hombro. ¿Quién diría que todo empezaría con una venganza? Bromeó, riendo suavemente. Camila sonrió y giró la cabeza para mirarlo. ¿Y quién diría que encontraría algo tan hermoso en medio de tanto caos? El eco del pasado seguía ahí, pero era solo eso, un eco. El futuro, sin embargo, estaba lleno de posibilidades, y Camila sabía que, con Lucas a su lado, estaba lista para enfrentarlas todas.